En el universo, nada está en silencio. Todo vibra, desde las estrellas más jóvenes hasta los planetas más antiguos. El Sol, por ejemplo, late con un pulso constante. Su superficie hierve en burbujas de plasma del tamaño de continentes que ascienden y descienden en ciclos de unos 5 minutos, como si el astro respirase. Estas ondas viajan por su interior y rebotan, igual que el sonido dentro de una campana. Gracias a la heliosismología, la ciencia que escucha a los astros, sabemos que el Sol oscila globalmente en torno a los 3 milihercios, su auténtica huella electromagnética. Pero no es el único que canta. Todos lo hacen. Júpiter, con un campo magnético de hasta 20.000 veces más intenso que el de la Tierra, y en condiciones normales, incluso más extenso que el del propio Sol, tiene también su armonía musical. Su oscilación global es aproximadamente 3 veces más lenta que la del Sol. Una proporción simple, de 1 a 3, que sugiere una relación resonante en el tiempo, como si ambos mantuvieran un compás común desde hace millones de años. Además, el ciclo magnético del Sol, de unos 11 años, coincide con el tiempo que Júpiter tarda en completar una órbita, como si la traslación del planeta y el latido solar estuvieran correlacionados. Saturno, en cambio, destaca por su enigmática precisión. La simetría de su campo magnético y la interacción con sus anillos generan fenómenos únicos. Sus oscilaciones internas se transmiten a través de los anillos, formando ondas y patrones que viajan como vibraciones de una cuerda tensada. Incluso en el dominio de la radio, Saturno emite señales moduladas que parecen variar con el ritmo de sus propios latidos internos, convirtiéndolo en un auténtico instrumento cósmico. Y llegamos a la Tierra. Nuestro planeta no está mudo en esta sinfonía cósmica. Posee un escudo electromagnético que desvía el viento solar, una ionosfera que refleja las ondas de radio entre los 3 kHz y los 3 MHz y una atmósfera que recibe la descarga energética de más de 4 millones de rayos al día. Estos elementos, trabajando juntos, crean una cavidad resonante entre la superficie y la ionosfera, un tambor planetario que vibra principalmente en 7,83 Hz, con armónicos en 14, 20, 25 y 33 Hz. Es el latido electromagnético de nuestro mundo, moldeado por su campo magnético y afinado por su atmósfera. Pero esta canción no es fija. Si cambiara el campo magnético, si la ionosfera se desplazara o si la atmósfera variara su densidad, la frecuencia también podría alterarse, y si la Tierra cambia de tono, ¿podría afectarnos a nosotros que vivimos inmersos en su campo? Hola amigos, antes de empezar quiero daros las gracias de corazón. Hemos conseguido llegar a los 1000 suscriptores en un tiempo récord. Sois increíbles y vuestra energía es el motor que me impulsa a seguir creando este proyecto tan especial, compartiendo con vosotros esas preguntas que pocas veces se plantean y que espero os hagan reflexionar en cada vídeo. Hoy vamos a hablar de un latido que nos acompaña siempre, aunque no podamos escucharlo, la resonancia Schumann. Entre la ionosfera y la superficie de la Tierra se encierra una cavidad natural capaz de vibrar como una gigantesca antena. En ella se generan pulsos a frecuencias muy concretas, siendo la más conocida alrededor de 7,83 Hz, la que coincide con la zona de las ondas cerebrales alfa, asociadas a la calma, meditación e incluso sueño ligero. ¿Es solo una coincidencia o existe una sintonía natural entre nuestro sistema nervioso y el pulso del planeta? ¿Y si todo el universo, desde las partículas hasta las galaxias, se organizan en redes y resonancias? ¿Podríamos sincronizarnos con la red cuántica fundamental, sintonizando con la Tierra? Para responder, vamos a comenzar por la base, el campo magnético.
la primera clave para entender por qué existe la resonancia Schumann. El campo magnético de la Tierra es mucho más que una simple flecha en una brújula. Es una estructura dinámica y compleja que envuelve todo el planeta, cambiando de intensidad y orientación según el lugar. La brújula nos indica la dirección de estas líneas de fuerza, pero no su potencia. Para medirla usamos magnetómetros, capaces de detectar cambios de apenas nanoteslas. Gracias a ellos sabemos que el campo es más fuerte cerca de los polos y más débil en el ecuador, aunque no es simétrico, y existen anomalías que rompen el patrón esperado. La más conocida es la anomalía del Atlántico Sur, donde el campo es inusualmente débil. Allí, satélites y aviones sufren más fallos y comunicaciones de radio se vuelven inestables. Lo llamativo es que coincide con una anomalía gravitatoria y con una zona de gran actividad geológica. Pero lo más sorprendente es que todo el campo está en movimiento. El polo norte magnético ha recorrido miles de kilómetros en el último siglo y hoy se desplaza a más de 50 kilómetros por año, cuando antes lo hacía a solo 10. Según la versión oficial, esto se debe a corrientes de hierro líquido en el núcleo, pero nunca hemos visto ese hierro. El pozo más profundo perforado, el pozo de Kola, apenas roza el 0,2% del camino al centro de la Tierra, y lo demás son deducciones indirectas por señales sismológicas. Y una última curiosidad: el polo sur magnético no muestra un desplazamiento equivalente. Si el fenómeno fuera simétrico, esperaríamos un movimiento parecido en el hemisferio opuesto, pero esto no ocurre. El único polo que se desplaza es el norte. ¿Por qué? Lo cierto es que podemos medir ese campo y sus cambios, pero no conocemos su origen último. Lo que sí sabemos es que nos protege, y esa protección genera una capa eléctrica en la Tierra, llamada ionosfera. De la cúpula invisible al latido del planeta. Imagina que la Tierra está envuelta por una fina cúpula invisible, la ionosfera. No es un techo sólido, sino una región del cielo donde el aire se vuelva conductor, porque el Sol lo carga de electricidad. Está bastante lejos, entre 60 y más de 1000 kilómetros de altura, pero juega un papel clave en la música silenciosa de este planeta. Su conductividad cambia a lo largo del día, con las estaciones y también cuando el Sol lanza tormentas solares que agitan el campo. Desde la Tierra podemos verla sin telescopios. Las ondas de radios más largas rebotan en ellas y los magnetómetros registran cómo las corrientes que la recorren modulan el campo magnético local. Ahora, si pones a la Tierra como suelo conductor y la ionosfera como techo conductor, tienes una cavidad gigante de atrapar ondas electromagnéticas. Y aquí entra la magia de la resonancia. La resonancia es lo que ocurre cuando algo vibra exactamente a la frecuencia que un sistema está preparado para amplificar. Si tocas una nota en un diapasón y cerca hay otro idéntico, este segundo empieza a vibrar sin que lo toques. Está en sintonía. Con la Tierra pasa lo mismo, pero a escala planetaria. Los rayos, más de 4 millones al día, son el golpe que pone a vibrar esta cavidad. Y como ocurre con una cuerda de guitarra o el aire de una flauta, solo ciertas frecuencias encajan y se amplifican. El modo fundamental ya hemos dicho que vibra a unos 7,82 hercios, pero tiene unos cuantos armónicos, que son el de 14, 20, 26, 33 y hasta 39 hercios. No hace falta mirar al cielo para saber qué está ocurriendo. Antenas y magnetómetros en la superficie registran este latido en tiempo real, como si el planeta nos estuviera enviando su pulso
eléctrico. Se ha propuesto que estas frecuencias podrían influir en nuestras ondas cerebrales, ya que están en el rango de las ondas alfa y teta, asociados a estados de relajación, meditación y concentración profunda. Podríamos estar sintonizando, consciente o inconscientemente, con el latido natural de la Tierra. Y si fuera así, ¿qué implicaciones tendría para nuestro bienestar y nuestra conexión con el planeta? Tu opinión es importante para mí. Comparte tu experiencia con la resonancia Schumann. En este canal no solo hablamos de ciencia, también de conciencia. Y todos tenemos algo que aportar. Veamos ahora qué estados cerebrales entran en juego y si, por ejemplo, la meditación profunda podría favorecer esta sintonización natural. El cerebro es, en esencia, una máquina electromagnética. Funciona mediante señales eléctricas que generan ondas cerebrales, oscilaciones en diferentes rangos de frecuencias asociadas a distintos estados de conciencia y actividad mental. Aunque siempre están presentes varios a la vez, suele predominar una que marca el estado en el que nos encontramos. Curiosamente, la frecuencia fundamental de la resonancia Schumann, 7,82, se sitúa justo en el límite superior del rango teta y en el inferior del alfa. Eso significa que el latido electromagnético natural de la Tierra coincide con las frecuencias cerebrales propias de la relajación y de la tranquilidad. Diversos estudios han sugerido que cuando las ondas cerebrales humanas se sintonizan con estas frecuencias naturales, se facilita un estado de calma profunda, creatividad aumentada y mejor conexión emocional y espiritual. Por ejemplo, a practicantes experimentados de meditación, a quienes se les aplica un electroencefalograma durante sus sesiones, se les observa un aumento en las ondas teta y alfa, coincidiendo en el rango con la resonancia Schumann. Además, algunas otras investigaciones han observado que la exposición sutil a estas frecuencias a través del sonido o melodías pueden ayudar a reducir la ansiedad y mejorar la concentración en ciertas situaciones, sugiriendo un efecto regulador y armonizador con el entorno electromagnético terrestre. Es bien sabido que la música tiene un efecto sintonizador con el cerebro y sus melodías están muy estudiadas para influir en nuestros estados de ánimo. Por lo tanto, no es descabellado pensar que podemos usar esas mismas melodías para facilitar meditaciones profundas, como por cierto ya se hace en este tipo de prácticas. Si has tenido o probado esta conexión, me encantaría leerte. Tal vez entre todos podamos descubrir hasta qué punto nuestro corazón y nuestra mente laten al ritmo de la Tierra. Bueno amigos, hasta aquí el final del vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por esos 1000 suscriptores que ha conseguido el canal. Ha sido todo un subidón. Espero que el vídeo os haya gustado además. Si es así, dadle al like para que llegue a más personas y no os olvidéis de probar la nueva función de hypear el vídeo desde la zona de comentarios. Esto nos ayuda a posicionar a canales pequeños frente a los más grandes. Lo que hemos visto hoy abre un sinfín de preguntas. Si nuestro cerebro puede sintonizar con el latido natural, ¿podríamos acceder conscientemente a estados de percepción ampliada o incluso influir en nuestra salud y bienestar a través de esta resonancia? ¿Existe una especie de Matrix con toda la información conectándolo todo y a la que podríamos acceder de forma natural a través de nuestro cerebro? La idea de conectar con una red cuántica del planeta o del universo estableciendo una conexión con la resonancia de la Tierra nos invita al menos a experimentar por nosotros mismos si trabajar con estas frecuencias puede ayudar a nuestro estado de ánimo en un mundo cargado de ansiedad y responsabilidades que parece haber olvidado simplemente
En definitiva, tal vez no estamos tan aislados, sino que estamos inmersos en una vibración global que palpita con nosotros, un ente vivo que, en estados profundos de meditación o conexión, podemos sentir y utilizar para expandir nuestra consciencia. Porque si todo está unido por el electromagnetismo, tal vez esa sea la llave para ampliar nuestras capacidades como especie hacia una forma más consciente y menos materialista. Un abrazo y paz para todos.